Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muy bien, oramos. Amado Padre, encomendamos la enseñanza de tu palabra a la guía de tu Espíritu. Confiamos en que tú puedes seguir capacitándonos como hombres para poder liderar en las áreas en las que tú nos has puesto, no solo en la iglesia, sino especialmente en la familia. Y rogamos que tú nos des claridad en lo que hemos de considerar en esta tarde. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Tienes mujeres en casa con las que convives? Y ahí obviamente los hombres casados dicen sí tenemos. Y algunos de ustedes tienen más de una mujer con la que están conviviendo, como en el caso de Juan Carlos, todas mujeres un varón, ¿no? Muy bien. ¿Tienes esposa, hijas? ¿Crees que es tu responsabilidad como líder velar por el comportamiento de las mujeres en tu familia? ¿Piensas que hay un comportamiento adecuado para las mujeres, en especial si se trata de mujeres creyentes? Bueno, nos ha tocado vivir a nosotros, queridos hermanos, en una generación donde la identidad del género ha sido completamente desvirtuada o intenta ser completamente desvirtuada. Donde hay en esta generación una gran presión, ¿sí?, para rechazar el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Y no hay dudas que para las generaciones que están viniendo, las que son del 2010 para aquí, ya vienen con esta idea de no sé qué soy, ¿sí? Con todo el vocabulario de la ideología de género, y obviamente la intención es desvirtuar la identidad de lo que uno es en cuanto a los géneros que Dios ha creado, ¿verdad? Sin embargo, ese problema de identidad de género, ¿soy hombre o soy mujer? ¿Soy mujer, soy hombre? Bueno, ese problema de la identidad de género no es nuevo. Ese problema surgió, o esa presión surgió en el huerto del Edén, en realidad. Ese es un problema viejo que hoy se ha como diversificado, ¿no? Pero surgió en el huerto de Edén cuando Satanás atacó los roles. Lo primero que hizo Satanás para atacar en el huerto de Edén al ser humano e inducirlo a pecar fue atacar los roles, ¿sí? Le dijo a Eva que no tenía que estar sujeta a su esposo. Era un matrimonio en ese momento, ¿no? Le dijo, no, ¿por qué hacer caso a lo que Dios te está diciendo para tu vida? Vos podés en realidad ordenar qué puede ser de tu vida, ¿no? Vos podés ser tu propio Dios. Por eso le dijo, seréis semejantes a Dios. Vos serás tu propio Dios, no precisás a Dios. Eso fue lo que pasó en el huerto. Pero Satanás atacó justamente los roles en el huerto de Edén, atacó el diseño de Dios, y desde ese entonces desde el huerto de Edén, el ataque hacia la cuestión de los géneros ha sido constante. De una manera y de otra. Hoy es con el feminismo, en otro tiempo, como en la antigüedad, como en imperios de la historia, ha sido desde el lado del machismo, pero machismo y feminismo son dos cosas opuestas, pero que el tema es el mismo siempre: ejercer presión para desvirtuar los roles en la sociedad. Es más, muchos de los que han venido de los 70, de los 80, un poquito más también, para atrás, pero estoy hablando de gente contemporánea nuestra, en realidad vienen con esa idea del líder en el hogar, el macho, ¿no?
el que pega dos gritos y pone todo en orden. Bueno, eso es una idea del machismo también. Es la contracara del feminismo. Ni feminismo ni machismo es el orden del diseño de Dios, ¿no? Pero siempre ha habido una presión para poder justamente desvirtuar los roles que Dios ha diseñado para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Hoy en día la presión es del feminismo intenta quitarle a la mujer todas las cualidades propias de su feminidad y promueven un comportamiento grotesco, violento, insolente y descarado, ¿verdad? Esa es la idea justamente del feminismo, de desvirtuar completamente. O sea, supuestamente defienden a la mujer, pero en realidad lo que están haciendo es desintegrar a la mujer. Y la idea es, podemos ser hombres, en realidad es la idea que se lee entre líneas, ¿verdad? Bueno, obviamente que hay detrás de todo eso una intención de Satanás para justamente hacer lo que hizo en el huerto de Edén, que las personas no tengan en claro cuál es su identidad de género, ¿verdad? Ese es el asunto. Queridos hermanos, el Evangelio salva a las mujeres de la condenación eterna, las reconcilia con Dios, dándoles una nueva vida, pero no solo eso, sino también el Evangelio santifica la feminidad, ¿sí? Santifica la feminidad, dándole a la mujer una motivación superior para vivir su feminidad y adornar, como dice este pasaje, la doctrina de Dios, adornar la sana doctrina. Y ustedes me están mirando quizás con cara extraña, pastor, ¿por qué es una reunión de hombres? ¿Cómo hablando de mujeres? Bueno, porque el texto que estamos mirando sigue allí hablando acerca de las mujeres, ¿verdad? Después de haber hablado de los hombres. Y en realidad no está mal que hablemos entre nosotros de las mujeres, porque aquí creo que... A ver, ¿cuántos están solteros? 1, 2, 3. Todos los demás están casados, ¿verdad? 4, ahí está, 4. No queremos meterle presión. ¿Y Nacho? Está 5, ya está. Bueno, pero todos los demás estamos en relación de matrimonio, ¿verdad? Estamos con mujeres. Y algunos de ustedes tienen hijas en sus hogares, ¿verdad? Bueno, es apropiado hablar porque en realidad el hombre o los líderes en el hogar tienen mucha tarea que hacer en enseñar y educar a las mujeres un comportamiento femenino. Y no está mal lo que estoy diciendo porque en realidad cuando uno lee las cartas apostólicas vamos a notar que los apóstoles se ocuparon bastante en las cartas, en sus escritos a las iglesias, se ocuparon bastante acerca del tema de la feminidad, indicándole a las mujeres en las iglesias cómo debían ser su comportamiento, cómo mira Dios, o mejor dicho, cuáles son las pautas de Dios para una mujer, para que se pueda decir que es femenina, ¿no? Uno puede estar revisando la carta a los Corintios, ver los problemas que había de identidad de género, mujeres que no sabían ocupar su lugar, y entonces Pablo establece pautas allí de cómo debería ser el comportamiento de una mujer. Lo mismo hace Pablo cuando escribe a Timoteo, lo mismo escuchamos a Pedro, hablando en su primera carta, capítulo 3, hablando de mujeres en su hogar, cómo debería ser el comportamiento. Así que el tema de las mujeres y de la feminidad está abordado en las cartas apostólicas, es tema que nosotros debemos abordar periódicamente en la iglesia, pero también es tarea de los líderes en sus hogares ocuparse justamente de esto, de ayudar a las mujeres en sus hogares a tener un comportamiento femenino conforme a la Escritura, o mejor dicho así, conforme a la sana doctrina, que no es otra cosa que la verdad del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio salva, nos salva de la condenación, el Evangelio a nosotros nos reconcilia con Dios, eso es fabuloso, pero el Evangelio no queda allí. El Evangelio afecta nuestra manera de vivir y llega hasta el punto de afectar nuestra identidad de género. ¿Sí? Pone las cosas en su lugar. Podríamos decir nosotros como que restablece lo del origen, pero en realidad no. Va más allá incluso el Evangelio de lo del origen. En el origen, Adán y Eva no tenían la naturaleza nueva que nosotros tenemos en Cristo. Así que va más allá incluso, ¿sí? El Evangelio que aquello del origen. Bueno, Pablo le enseña a Tito, acá justamente, que parte de su responsabilidad como líder, eso era Tito ahí, es enseñar cómo es el comportamiento de las mujeres a la luz del Evangelio. Por eso la sana doctrina enseña que las mujeres ancianas deben ser en primer lugar reverentes en su porte. ¿Notaron allí el versículo 3? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen. Ahí están las pautas para
las mujeres ancianas en la iglesia. El versículo anterior, buenas noches, el versículo anterior había hablado de los ancianos, ¿se acuerdan? Los hombres adultos en la iglesia. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora habla de las mujeres mayores en la iglesia, las ancianas, ¿sí? No pastoras, sino mujeres de edad dentro de la iglesia. Y cuando habla de las mujeres de edad, todo lo que va a decir acá también es aplicable a las mujeres jóvenes, obviamente, pues son cualidades de feminidad que encontramos allí. Y lo primero que habla es que debe ser reverente en su porte, ¿sí? La idea de esa expresión que tenemos allí en el texto es la de un comportamiento condicionado por la reverencia a Dios. Eso es reverente en su porte. Esta es una palabra compuesta que habla del temor a Dios, del respeto a Dios, y la otra tiene que ver con el hecho de una conducta integral, ¿sí? Que abarca el todo de la persona. Esas dos palabras componen esa palabra reverentes en su porte. O sea, nosotros tenemos 3 palabras aquí, en griego es una sola palabra compuesta. Bueno, un comportamiento condicionado por la reverencia a Dios. Toda su conducta de esta mujer y su persona denotan justamente reverencia a Dios. Su hablar, su actitud, su vestir y su proceder, todo está condicionado por la reverencia a Dios, ¿sí? Eso debe ser el comportamiento femenino de las creyentes, ¿verdad? Un comentarista, bastante antiguo, expresó así esa idea que está allí dicha por Pablo. Dice, encarga a las ancianas que se comporten tal como conviene a aquellos que participan de las cosas santas, ¿sí? Aquellos que están tratando con las cosas santas, como que debería haber un comportamiento diferente, ¿sí? Ser reverente significa vivir con la percepción constante y consistente de que estamos en la presencia de un Dios santo y temible. Eso condiciona, ¿verdad? Saber que Dios está constantemente consciente y presente, mejor dicho, de lo que estamos haciendo. Si nosotros estuviésemos conscientes todo el tiempo de que Dios está mirándonos, sabiendo lo que estamos haciendo, eso condicionaría mucho más. El problema es que nosotros no estamos todo el tiempo conscientes, ¿verdad?, de que Dios está viendo, conociendo y sabiendo todo lo que estamos haciendo. Pero cuanto más crecemos nosotros en esa conciencia de que Dios está sabiendo lo que yo estoy haciendo, bueno, eso me lleva a mí justamente a tener un comportamiento más cuidadoso, ¿sí? El porte reverente es una actitud ante la vida, donde todo se vuelve justamente sagrado porque es vivido para la gloria de Dios. Incluso el divertimento y los momentos de distensión están bajo este principio de reverencia en el porte, ¿sí? O sea, toda la vida, todo lo que hace la mujer está justamente regulado por la reverencia hacia Dios. Una mujer reverente en su porte es aquella que ama las cosas santas, la lectura de su Biblia, la oración, es un momento sagrado, todas esas cosas, ¿sí? La vida de iglesia es un asunto serio y prioritario, la santidad práctica es su lucha diaria, y también una mujer reverente en su porte santifica las cosas simples, ¿sí? Por eso, cuando uno va al Antiguo Testamento, que encontramos allí las figuras de lo que va a ser la vida santa en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el templo, había distintos utensilios que se utilizaban para hacer los servicios a Dios, cucharas, tazones, había platos, había mesa. Bueno, esas cucharas y esos tazones eran cosas simples de metal, ¿sí? Algunas bañadas en oro, pero no dejaban de ser cosas simples, pero se volvían sagradas cuando eran consagradas para el servicio a Dios y no podían ser usadas para ninguna otra cosa. Y ahí eso que era simple se volvía sagrado. Bueno, el porte reverente significa eso, no solo que toma las cosas santas con seriedad, sino que las cosas simples de la vida las santifica, porque sabe que también son justamente para la gloria de Dios, ¿verdad? Así la mujer de porte reverente santifica cada aspecto de su vida, ¿sí? Así que es reverente en su apariencia, una mujer reverente en su porte, es reverente en su apariencia. Noten allí 1 Timoteo, ustedes pueden ir conmigo, 1 Timoteo 2, 9 y 10. Son textos conocidos, pero porque justamente son paralelos con esta cualidad de reverencia, ¿verdad? 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice así: dice asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso ni con
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Interesante, ¿no? Habla de una apariencia de reverencia, ¿sí? Mi pastor solía decir que, bueno, citando lo que dice el profeta, Dios al profeta Samuel, ¿no? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios mira el corazón, pero los demás miran lo que está delante de sus ojos. Entonces deberíamos preocuparnos por nuestra apariencia también, ¿sí? Está claro que la apariencia externa sin un cambio interior es religiosidad. Pero si hay un cambio interior, inevitablemente eso va a cambiar nuestra apariencia externa. En cuanto a las mujeres, esto también debe ser un tema de piedad y un tema de reverencia para con Dios. Y yo hago un acento acá particular con ustedes que son los hombres que lideran sus hogares y que tienen sus esposas y tienen sus hijas, los que tienen hijas, ¿verdad? Donde esto es parte de su responsabilidad también. Y yo sé que no es nada fácil para los hombres tener que hablar de apariencia externa con las mujeres, especialmente si es su esposa y si son sus hijas, ¿verdad? Porque la apariencia, la ropa, el decoro para una mujer es de mucha sensibilidad, es una cuestión muy emocional para las mujeres. Y no es tan fácil corregir eso y hablar de eso, ¿verdad? Decirle a tu esposa que ese pantalón está muy ajustado, no es tan fácil, ¿verdad? Porque, ¿qué dice tu esposa? No, pero para mí está bien, estoy cómoda. Y uno quiere corregir algo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque los hombres y las mujeres pensamos diferentes. Nosotros somos muy visuales y enseguida nos damos cuenta que cierta ropa realmente está insinuando cosas que no debería. Ahora una mujer no está pensando de esa manera, porque la mujer es más emocional y no se lleva por lo que ve, más por lo que escucha. Entonces no es tan sencillo por eso. Es más, nosotros hablamos con mi esposa y dice, yo sé que no voy a entender cómo vos pensás, pero bueno, acepto que si vos lo decís es así. Y lo mismo le digo yo, nunca voy a entender cómo vos pensás, pero está bien, yo entiendo que tengo que aceptarlo porque es así. Sos mujer y yo soy hombre, y hay una gran diferencia allí. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso, con nuestras mujeres en casa, ¿sí? Especialmente, voy a decirlo a los que tienen mujeres pequeñitas, empiecen temprano con el tema de la ropa con sus hijas, empiecen temprano. Y aunque sus hijas, en la edad de Alice, es una cosa para nada como una mujer de 11, 12, 13, 14, 15 años, pero sí agarran la costumbre. Hay ropa a la que se tienen que acostumbrar sus hijas, hermanos, y sus esposas se tienen que acostumbrar. Si bien cuando usted se casa, su esposa ya está grande, pero usted puede influenciar de una manera positiva en sus hijas, en su manera de vestirse. Sí, hay prendas que no deberían estar en el vestuario de sus hijas, ¿sí? Ni de su esposa, obviamente, pero ni de sus hijas, que son ropa diseñada y planificada no para estar frescas, sino para seducir. Y nosotros como hombres sabemos cuál es esa ropa, ni hace falta que yo lo detalle, porque somos todos hombres, sabemos lo que nos atrae a nosotros. Y como decía el pastor Harold, que fue el misionero que fundó esta iglesia, decía, el hombre quiere ver piel. Entonces, ahí nosotros podemos ser una gran ayuda en lo que las mujeres no pueden ver, ¿sí? Y que el texto nosotros nos enseña que debe haber una apariencia reverente. Y también debe haber una actitud reverente. Noten en 1 Timoteo, en el mismo pasaje, capítulo 2, versículos 11 y 12, ¿sí? 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, es un texto que habla acerca de respetar los lugares de autoridad, algo que es no solamente un problema de las mujeres, eso es un problema de todos nosotros, pero es un problema que Pablo acentúa aquí en la iglesia, hablando acerca de mujeres que querían tomar el lugar del liderazgo, del pastor, ¿sí? Bueno,
Lo decimos, ustedes ya me han escuchado decirlo varias veces, pero no existe en la Biblia el oficio de pastora, ¿sí? No existe en la Biblia el oficio de pastora. El ministerio pastoral fue dado a los hombres, ¿sí? ¿Por qué fue dado así? Bueno, porque Dios lo determinó así en el huerto de Edén. Por eso Pablo cita allí acerca de que Adán fue formado primero y después Eva. Pablo dice, yo a la mujer no le permito tomar el lugar de liderazgo, a eso se está refiriendo el texto allí. No es que una mujer viene a la iglesia y no puede decir nada hasta que llega a la casa. Está hablando de un liderazgo, ¿sí? Pastoral, a eso se está refiriendo porque es una reunión de oración la que se está hablando allí. Obviamente las mujeres cantan en la iglesia, las mujeres enseñan a niños, enseñan a mujeres, eso no hay ningún problema en la iglesia. Pero en cuanto al liderazgo pastoral, es solo para hombres. Y eso es lo que está corrigiendo Pablo aquí. Pero además pareciera ser que lo que ocurría allí en Éfeso es que había mujeres que querían justamente desafiar el ministerio pastoral. Ahí viene el asunto, ¿sí? No tiene nada malo que una mujer pregunte algo sobre doctrina en la iglesia, no tiene nada malo que opine sobre... El asunto acá es tomar un lugar de liderazgo. Lo mismo pasaba en Corinto, capítulo 14. Y Pablo dice, este lugar es para los hombres, ¿pero por qué? ¿Porque soy machista? No, porque Dios lo hizo así en el principio. Adán fue formado primero y después Eva. ¿Y qué significaba esto? Bueno, sencillamente que Dios formó a Adán para darle a él las directivas sobre cómo iba a funcionar la vida en el huerto, en la nueva creación. Y lo puso como el responsable máximo. Después creó a Eva. ¿Por qué esa diferencia de tiempo, que es la que Pablo acentúa aquí? Para decir, bueno, cuando trajo a Eva ya había un responsable. Eva venía a acompañar ese liderazgo, ¿sí? Entonces él dice, por diseño, la mujer tiene que tener una actitud reverente ante los lugares de autoridad, ¿verdad? Y en realidad todos deberíamos tener eso en la iglesia, en cualquier lugar, ¿verdad? Por eso dice el versículo 15 que se salvará engendrando hijos, hablando de las mujeres con hijos, ¿verdad? Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué se salvará? Bueno, se salvará de caer en ese error que cayó Eva, que Eva quiso desligarse de ese rol y bueno, el pecado entró en la vida humana. Bueno, se salvará de caer en esa misma actitud si en verdad ocupa su lugar de respeto ante la autoridad en la iglesia. Así que hay una actitud reverente y hay un estilo de vida reverente. Noten lo que dice 1 Timoteo 5, 9 al 10. 1 Timoteo 5, 9 al 10. Noten cómo Pablo habló de mujeres en esa carta a Timoteo, ¿no? ¿Cuánto habló de las mujeres? 1 Timoteo 5, 9 al 10, dice así de esta manera. Dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Interesante, ¿no? Lo que habla allí acerca de cómo administrar la ayuda a las viudas en la iglesia, habla acerca de tener ciertas pautas a quien vamos a ayudar con dinero en la iglesia, lo cual muestra que había como un control de todas las cosas en la iglesia, no que pasaban las cosas así nomás. Había como libros, porque dice sea puesta en lista, así que había como libros donde se ponían en lista las personas que iban a ser ayudadas. Y en este caso dice, si la viuda tiene hijos, bueno, la iglesia no tiene que estar ayudando porque ya tiene hijos que la ayuden, ¿verdad? Y si es menor de 60, bueno, tengamos cuidado porque la vamos a estar ayudando, pero ella está llevando quizá otra vida donde está quizá buscando a alguien de quien depender, se va a casar. Y no solo eso, sino que haya tenido un testimonio, dice. Un testimonio de haberse ocupado de los demás, ¿no? Habla allí acerca de lavar los pies de los santos y habla acerca de estar teniendo cierto estilo de vida donde se muestra que realmente hay reverencia a Dios, que obviamente es estar pensando en las necesidades de los demás. Bueno, notamos allí, queridos hermanos, que hay distintas cosas que abarcan la feminidad y que no tiene que ver justamente con coquetería o con una manera de moverse, sino tiene que ver con estilo de vida, con manera y con porte, tiene que ver con una actitud. Y especialmente les acentúo a ustedes, hermanos, que tienen mujeres en sus hogares, enséñenles a servir a los demás, enséñenles a sus hijas a servir a los demás. ¿Por qué? Porque cuando Dios trajo a Eva, la trajo para que sea una ayuda
idónea en el liderazgo que tenía Adán en el huerto. No era su esclava, no era su esclava. Era una mujer que vino a servir al hombre en su ministerio de liderar la nueva creación, ¿sí? Y el hombre no es que estaba sentado en una reposera y pidiéndole a Eva que traiga las cosas. Él estaba dele que dele trabajando y ella ayudándole a la par, ¿verdad? Esa es la idea, ¿sí? Obviamente el feminismo quiere decir, bueno, no, la mujer vino para ser la esclava. De ninguna manera, los dos estaban trabajando a la par, ¿sí? Enséñenlas a sus hijas a ser serviciales, especialmente estar atentos a las necesidades de los demás. Eso es parte de lo que es la feminidad bíblica, ¿sí? Y esto lo acentúo mucho, especialmente en este punto, por el hecho de que la tendencia de la feminidad, sí, podemos decir feminidad en el mundo, es mujeres que buscan a alguien que las mantenga y no tener ninguna actividad en su vida, no tener ninguna ocupación en su vida. Y eso no está bueno, ¿verdad? Por eso nosotros debemos animar a nuestras esposas y ustedes que tienen hijas, sus hijas, a poder prepararse para ser útiles en su vida, ¿verdad? Por eso si tienen hijas, en el caso de Juan Carlos tiene hijas adolescentes ya y que están por pasar a la etapa ya adulta, prepararse en alguna carrera para servir, alguna habilidad para poder ser productivas, eso no está nada mal. Si leen Proverbios capítulo 31, vemos allí una mujer muy productiva que colabora de una manera asombrosa en la vida del hogar, ¿no? Así que eso también es parte de lo que significa ser reverentes, porque todo está consagrado para la gloria de Dios, ¿sí? Así que la sana doctrina no solo enseña que las mujeres deben ser, las ancianas no solo deben ser reverentes en su porte, sino que no deben ser reverentes en su porte y no deben ser calumniadoras, ¿sí? El texto dice allí, capítulo 2 de Tito, la otra cualidad, capítulo 2, verso 3, sean reverentes, no calumniadoras. Y esta palabra, seguramente algunos de ustedes ya saben de cuál es el original, pero es la palabra diabolos, de diablo, ¿sí? Como aparece en la Biblia hablando acerca de Satanás. Porque la palabra esa, diabolos, significa acusador, uno que está acusando. Y a Satanás se lo llama el acusador de nuestros hermanos, por eso se lo llama diablo y Satanás, ¿sí? ¿Y qué es una calumnia? Bueno, una calumnia es propagar una acusación falsa acerca de otro, ¿sí? Acusar a otro falsamente delante de los demás. Eso es una calumnia. ¿En qué se diferencia con el chisme, la calumnia? Bueno, se diferencia que uno puede estar contando algo sobre otro que es cierto. Eso es un chisme. La calumnia, ¿cuál es la diferencia? Que la calumnia, que lo que yo estoy propagando de otro con los demás, no es cierto. Eso es la calumnia. Es decir algo de otro que no es verdad. Es acusar a alguien sin fundamento y decir algo que no es verdad. Eso es la calumnia, ¿verdad? Esa es la diferencia con el chisme. Son familia, obviamente, pero se diferencia con eso. Una mujer que es femenina, de acuerdo a la Escritura, bueno, justamente no es calumniadora. Y hermanos, cuando hay calumnia, esto no solamente es con las mujeres, esto es con todo. Cuando hay calumnia, o sea, es evidencia de que algo no está nada bien adentro. Porque decir algo de otro que no es cierto, hay que ser muy malo. Voy a usar un vocabulario humano. Hay que ser muy malo para decir algo de otro que no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo acuso a alguien de algo que no es verdad, estoy causando una gran herida, estoy arruinando la reputación de esa persona ante otros. Después no es tan fácil limpiarle la reputación a otro. ¿Por qué? Porque cuando me arrepiento de la calumnia y todo lo demás, no es que salgo, o mejor dicho, no es que estas personas que calumnian salen y dicen, bueno, la verdad que lo que dije el otro, perdóneme, pero no era nada cierto. Se quedan calladitos y no limpian, no se ocupan de limpiar la reputación de la otra persona. Bueno, hablé mal, listo, ya está, olvidémonos, listo. No, hermanos, es muy, muy malo lo que hay dentro cuando alguien calumnia. Estamos hablando de una persona cínica. ¿Sabes lo que es una persona cínica? Una persona cínica es una persona que no tiene ningún problema en causar un daño a otros. Eso es ser cínico. Que no tengo, es un problema serio de conciencia, Quiere decir que la conciencia no está sintiendo nada, porque cuando nosotros hacemos algo mal con otro,
lo primero que pasa si alguien tiene una conciencia sana es que uno se siente mal porque le causó un daño a otro. El cínico no se siente mal. Te calumnio, no importa, te lo tenía que, para que vos quedes abajo y yo arriba. Es terrible esa conducta de calumniar, ¿verdad? Así que hay algo que no está muy bien. Hay algo, hay un amargo dolor y hay además una búsqueda de venganza con mentiras dentro de la persona que es cínica, y por eso habla aquí no ser calumniadoras como es algo muy serio en cuanto a las mujeres, ¿verdad? La sana doctrina, queridos hermanos, enseña no solamente esto, no ser calumniadoras, reverentes en su porte, sino también que no sean esclavas del vino, ¿sí? Por regla general nosotros hablamos de borrachos, pero no solemos hablar de borrachas, ¿verdad? Parece más como algo masculino que femenino. Pero si nosotros vemos las noticias, que suelen pasar por allí informes, como es la noche de Buenos Aires, suelen decir, ¿no? O de cualquier otro lugar, es lamentable ver, ¿no?, la cantidad de mujeres tiradas en el piso que no se pueden levantar, que entran a un remis o a un Uber, sin poder moverse, en un estado lamentable, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres que terminan un fin de semana alcoholizadas es alarmante. Así que no nos debe resultar raro que en la cultura de Pablo también era un problema el ser víctima de la adicción, en este caso al vino como a cualquier otro estupefaciente, ¿verdad? Que en el tiempo de Pablo también lo había. Así que no está mal lo que está diciendo aquí, porque evidentemente había problemas de adicciones con las mujeres también en el tiempo de Pablo, y por eso hace el acento aquí en este lugar, ¿verdad? Bueno, la idea justamente va más allá que el hecho simplemente del vino, ¿no? Habla acerca del dominio propio. Si una mujer puede evitar ser controlada por alguna adicción o por cualquier otra, por un estupefaciente, no por el alcohol, bueno, habla de dominio propio, que ahí en realidad apunta siempre esto en la Biblia. Habla de la importancia de dominarse, de controlarse a uno mismo. Siempre que habla este tema del vino y de estas cuestiones, habla de que uno tiene la capacidad de poder dominarse a uno mismo. Y cuán importante es que una mujer pueda dominarse a sí misma, ¿no? Especialmente porque las mujeres son más emocionales que los varones. Y si puede dominar sus emociones, habla de una gran piedad dentro de esa mujer, ¿verdad? Bueno, gran tarea para ustedes, hombres, en sus hogares, poder ayudar a sus esposas y a sus hijas a saber controlar sus emociones y no caer presa de ninguna conducta que las esclavice, ¿verdad? O ninguna práctica que las esclavice. Esa es la idea aquí, ¿sí? La esclavitud a cualquier vicio nace de un alma insatisfecha que trata de llenar un vacío interior. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que la persona, si sabe que le hace daño, sigue en eso? Bueno, porque hay un gran vacío que intentan llenar. De alguna manera intentan llenar un vacío, que no es otra cosa que la muestra de la ausencia de Dios, ¿sí? Tratan de llenar por un momento, con esa satisfacción que le ofrece una adicción, tratan de llenar el vacío que solamente Dios puede llenar, ¿sí? O sea, cuando hay una adicción, hay algo más que una adicción. Hay algo dentro del corazón de la persona que justamente se hace manifiesto en esa adicción, pero el problema es otro. El problema es un problema del alma. Hay algo que está pasando dentro y que le lleva justamente a buscar algo de satisfacción en eso. Y lo último que menciona allí es el hecho de que sean maestras del bien, ¿sí? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice el texto. Bueno, maestras del bien para enseñar a las mujeres jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Y yo quiero hacer un acento pequeño en eso nomás. La importancia del ministerio de las mujeres dentro de la iglesia. En nuestra iglesia estamos trabajando en eso y es un trabajo a largo plazo. Tenemos, desde hace 2 años, hemos empezado a preparar y nos va a llevar un buen tiempo, si el Señor me permite verlo a mí, pero nos va a llevar varios años preparar ese grupo de mujeres que hoy están en una edad mediana, no son ni jovencitas, pero tampoco son mujeres muy adultas, pero las estamos preparando para que cuando ya sean mujeres adultas en nuestra iglesia, las mujeres jóvenes que vienen a nuestra iglesia sepan que hay mujeres como las de Tito, que pueden ir a pedirle consejo, que pueden ir a pedir ayuda. Bueno, ese ministerio no se ha desarrollado en muchas de las iglesias que yo he conocido, pero sí hay una iglesia en Centroamérica, que es la que está el pastor Núñez. La esposa de él ha escrito 2 libros, uno de ellos es muy bueno, acerca de la diversidad de ministerios que hay para las mujeres, ¿sí?
O sea, lo que quiere decir esto es un ministerio dentro de la iglesia. Mujeres adultas enseñando a mujeres jóvenes. Y eso debe pasar y nosotros aspiramos a eso. Nuestra iglesia está en formación, en plena formación, y ese va a ser uno de los ministerios que queremos que se desarrolle. Ya tenemos un grupo de mujeres preparándolo para eso, para el futuro, ¿verdad? ¿Por qué hago este acento? Pues yo quiero decirle a ustedes, papás, con sus hijas. Obviamente que ustedes, papás, y con su esposa son los principales consejeros de sus hijas. Pero usted también le puede decir a sus hijas, y ahí es donde usted tiene que consultar con el ministerio pastoral. Mira, querida hija, nosotros estamos siempre para ayudarte. Pero si alguna vez precisás algún consejo de alguien más, bueno, podés ir a la hermana fulana en la iglesia, a la hermana mengana en la iglesia, que ella te pueda ayudar. No vayas a pedir consejo a cualquier lado. No vayas a tus amigas, porque tus amigas te van a decir que siempre está todo bien. Dale, para adelante. Andá a mujeres sabias en la iglesia. Y por eso quiero animarles a ustedes, hermanos, que vienen con sus hijas en la reunión de oración. Animen a sus hijas a orar con las mujeres adultas en la iglesia. Lo mismo le he dicho a los jóvenes, que se animen a orar con adultos, porque es ahí donde realmente se crea, en parte ahí se crea un vínculo donde puede pasar esto, mujeres adultas siendo de ayuda a mujeres jóvenes. Y eso es muy bueno en una iglesia. Así que les animo a eso, hermanos, en cuanto a este ministerio también aquí, que es parte de ese desarrollo del ministerio de las mujeres, ayudando y ministrándose. El día que suceda eso, y que realmente el pastor pueda quedarse tranquilo que hay un grupo de mujeres ayudando a mujeres, la verdad que es un gran alivio para el ministerio pastoral y para que el pastor se ocupe realmente de lo que debe ocuparse en su tarea principal, ¿no? Así que eso es muy bueno. Bueno, ¿qué es ese bien que le debe enseñar? Dice, maestras del bien. Bueno, ese bien que está mencionado allí en ese texto es amar a sus maridos y a sus hijos. Obviamente que está hablando de mujeres casadas, ¿no? Si hay mujeres que por la soberanía de Dios no se van a casar nunca, ¿no? Eso pasa en la vida. Pero bueno, acá está hablando acerca de mujeres casadas, que les enseña a ellas a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿No le parece como una cosa loca que le pida que ame a su marido y a sus hijos? Si lo más lógico es que una mujer ame a su marido y a sus hijos. Bueno, no es extraño que pida eso. ¿Sabe por qué? Porque todos somos muy egoístas. Y lo que a nosotros nos tienen que enseñar siempre es cómo amar a los demás. Nosotros siempre estamos pensando en nosotros y cuando se trata de amar a los demás es un gran desafío. Y esto se nota más en el seno familiar, en el seno de la familia, donde ahí se nota más nuestro egoísmo, donde nosotros estamos esperando a ver cuánto me ama el otro. Pero en realidad la Biblia me dice que yo debo aprender cómo amar a los demás. Siempre tenemos el amorómetro, ¿no? Digo yo, el que mide el amor, para ver cómo está el otro en su amor para conmigo, pero no me mido yo en cómo estoy yo en el amor para con los demás. Interesante eso, ¿no? Pero le acentúo acá porque es muy común, creo que voy a mencionar algo mañana, porque vamos a hablar un tema más de maternidad mañana, pero el desafío, queridos hermanos, para sus esposas que están en sus hogares, de tener que ocuparse del hogar, y si tienen más de un hijo, si tienen varios hijos, es muy desgastante eso, es muy desgastante. Para una mujer es muy desgastante trabajar en casa, ocuparse de tener bien el gobierno del hogar. Y a veces algunos esposos no son considerados con eso, con el tema de todo lo que trabaja una mujer y que está todo el tiempo pendiente de los hijos, si tienen hijos, ¿verdad? Es muy desgastante eso. Y las que no tienen hijos, es al revés. Es el tema de las ocupaciones del día y a veces si el esposo trabaja muchas horas fuera, es otro problema. Es el problema de la soledad, que no todas las mujeres lo van a decir, pero es el problema de la soledad. Y por eso a veces esa tendencia a dudar del esposo, de que no la quiere. Entonces, los conflictos emocionales que hay dentro de una mujer que está ocupándose de su hogar son muchos. Y por eso es que hay un acento aquí, ayudando a las mujeres a decirle que amen, que se entreguen realmente en un amor sincero a sus hijos y a su esposo, porque hay un momento que van a empezar a ver esa tarea como muy fastidiosa. Le enseña a tener dominio propio, a ser prudentes, ¿verdad? A pensar seriamente en lo que están haciendo, no apresurarse, sino ser cautelosas, a buscar la santidad, a ser castas, a ser responsables, cuidadosos de su casa. Esa palabra es como gobernando el hogar, ¿sí? Gobernando la casa. Si bien el hombre es el principal líder, pero en realidad quien le da el aroma al hogar es la mujer.
el ambiente que hay en un hogar se lo da a la mujer. Ella está más tiempo allí en el hogar, ¿verdad? Cuidadosa de su casa, eso implica muchas cosas, ¿verdad, queridos hermanos? Desde el hecho no solo de atender la familia, sino el hecho de cuidar la casa, mantenerla limpia, ordenada y todo lo demás. Bueno, y también a ser respetuosa porque tiene que ser sujetas a sus maridos. Ese es todo el bien, en este caso, ¿no? Todo el bien que Pablo dice que debe enseñar a las mujeres adultas, a las mujeres jóvenes. Bueno, feminidad. Más allá de las pautas que son algunas, no son todas las que la Biblia muestra acerca de las mujeres, ¿cuál es el acento? El acento es: líderes, ustedes son responsables de cuidar y velar por el comportamiento, el crecimiento y la ocupación de estas mujeres que están en sus hogares, sus esposas y sus hijas, los que tienen hijas, ¿verdad? Es su responsabilidad trabajar en eso. Así que no deje esa tarea a otros, asuma esa responsabilidad. Y yo como pastor también tengo, por eso cada tanto tengo que abordar el tema de feminidad desde la Escritura, porque es mi responsabilidad como pastor velar por el comportamiento de las mujeres dentro de la congregación. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. A veces es tema de ropa, a veces tema de actitud, a veces tema de conducta, a veces son otras cosas, pero siempre estamos velando, como con todos. Pero esa es nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Eso enseña Tito como parte de lo que un hombre tiene que hacer. Muy bien, Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración para terminar. Amado Padre Celestial, nosotros oramos, damos gracias por la Escritura, por lo práctica que es, para que nosotros sepamos que no es meramente teoría, la teología, sino que tiene una aplicación muy práctica en la vida diaria, en el hogar, especialmente a las mujeres. Así que pedimos tu gracia para con los hombres de nuestra iglesia, que tienen la enorme responsabilidad de poder cuidar y velar por sus esposas y sus hijas en el hogar. Dale sabiduría, dale sensibilidad, mucha sensibilidad en sus corazones para saber cómo acompañarlas y ayudarlas. Y pedimos, Padre, que tú nos bendigas en esta iglesia con mujeres piadosas, mujeres santas. Damos así en el nombre de Jesús. Amén.